Contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para potenciar el ser, el saber y el saber hacer. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contacto, la estrategia de cualificación y formación de la Fundación Pascual Bravo. Sean todos bienvenidos a este encuentro de cualificación que iniciamos el año pasado y que esta es la segunda versión. El día de hoy vamos a tener el tema de convivencia, el tema que nos va a permitir abordar la forma como nos relacionamos, cómo vivimos, cómo presenciamos y cómo en este territorio llamado Medellín somos capaces de convivir en él desde la comunicación, el buen trato, el relacionamiento con los otros, consigo mismo y con el entorno. Mi nombre es Arleni García Múnera, hago parte de la Fundación Pascual Bravo. Los estaremos acompañando hoy en este ejercicio de cualificación y nos acompaña también hoy Henry Holguín Osorio. Henry es psicólogo, ha trabajado como docente de diferentes universidades en la ciudad de Medellín. Uno de sus principales pasiones es el trabajo con las comunidades, con la sociedad, con los niños, las niñas, los adultos mayores, con la comunidad en general, que le permiten y le han permitido ayudar a ser parte de la transformación de esta ciudad. Una de las principales énfasis del trabajo que ha desarrollado Henry es la participación y la investigación en diferentes proyectos para trabajar en el diseño y en el ejercicio de generar estrategias que permitan que las diferentes personas tengan una mejor calidad de vida y que nuestra ciudad se viva y se sienta de una manera positiva y armónica. Bienvenido, Henry. Bueno, un saludo especial para todos y para todas en esta conexión, en contacto, en esta estrategia que precisamente a través de Pascual, estamos aquí en Fundación, obviamente estamos en un ejercicio muy bonito del ser, saber y del hacer. Un abrazo para ustedes, esperemos que estamos aquí muy conectadísimos para que podamos hablar de convivencia y que podamos tener una cualificación muy importante sobre esa palabra tan importante y tan significativa para la ciudad de Medellín. Muy bien, entonces vamos a iniciar este día partiendo de esa palabra convivencia, y es ese relacionamiento que tiene cada individuo, cada persona de nuestra ciudad, consigo mismo, con los otros, y también en la forma como se articula y vive armónicamente en el medio en el que se encuentra. En contacto, uno de los ejercicios que principalmente queremos trabajar es que cada una de las personas que lleguen y hagan parte de este ejercicio no solamente adquieran saberes sobre el tema, sino también que puedan tener algunos tips y algunas ideas de cómo llevar esto al día a día, a la cotidianidad. Para ello, entonces, vamos a partir de ese ejercicio y de esta frase que les colocamos enseguida. Tiene que ver con qué es convivencia, y efectivamente la convivencia se logra no porque la haga una persona, porque es la relación entre unos con otros. Entonces es muy importante que logremos mirar cómo varias personas unidas y comprometidas realmente son capaces de cambiar el mundo. Iniciamos con esta frase que dice: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. De esta forma, lo que queremos decir es que todos unidos somos capaces de generar nuevas formas de habitar el territorio. Para hacerlo, entonces, es muy importante que cada individuo y cada persona sea capaz de pensarse, reconocerse e identificarse, pero también que sea capaz de comprender qué es lo que es ese otro ser humano, cómo siente, cuál es su historia, cuál es su cultura, cómo es su forma de expresarse, cuáles son sus necesidades. Y de esta manera, si tanto unos como otros reconocemos esas diferencias, pero también esas igualdades, esos puntos donde nos encontramos, va a ser más fácil que logremos esa correlación con el otro y esa correlación con el entorno. Partimos entonces de comprender que la ciudadanía está compuesta por un montón de sujetos, cada uno con unas especificidades, pero que hay unos puntos de encuentro que nos permiten que desde las prácticas cotidianas podamos reconocer el valor que tiene cada persona,
el significado de cada uno de los elementos y de las acciones que emergen en el día a día, y por consiguiente, cómo esa cultura, cómo esas identidades, cómo esa forma de ser nos van llevando a tener actos y acciones que individualmente se van sumando y se van volviendo acciones colectivas, y que para que haya una verdadera convivencia, lo importante es que esas acciones colectivas sean positivas, que partan desde el respeto, el reconocimiento por el otro, desde la solidaridad, desde el compromiso y sobre todo desde la capacidad que cada uno tiene de vivir armónicamente consigo y con el entorno. Bueno, es importante que nosotros podamos entender que la convivencia, más allá del arte de vivir con el otro, también hemos podido entender de que la convivencia es un asunto también que se ha manoseado por estos posmodernismos. Digamos que la convivencia también ha tenido una particularidad muy especial, y es cómo se ha configurado en el contexto social el hecho de que estas pequeñas prácticas que hacemos, inclusive desde la casa, desde ese pequeño nicho, creo que es el importante escenario, el escenario más importante. Inclusive para todos los que nos están viendo, yo le hago una pregunta partiendo de esa primicia. ¿Cómo se siente hoy? Es decir, ¿cómo elabora sus emociones durante el día de hoy? ¿Cómo ha trascendido esa emoción y qué efecto ha tenido esa emoción durante todo el día? Llama la atención de que muchas personas, por ejemplo, cuando sienten ciertos síntomas alterados, sean buenos o sean negativos, eso ha permitido que genere un efecto boomerang, un efecto feedback, digamos que en el resto de escenarios que están alrededor de su vida. Entonces salen de la casa con ciertos síntomas, sean alegres, sean felices, o lo contrario, tristes o con angustia, y termina generando el efecto de emulación. Ese efecto emulado es lo que permite que muchas veces nosotros, cuando lleguemos a ciertos espacios, las personas nos ven. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando llega uno de mal genio, uno puede contaminar, es decir, uno puede contagiar esa emoción a otras personas. Por esas personas, cuando lo ven a uno, cuando uno está muy contento, muy feliz, y digamos que uno puede contagiar a esa persona que llegó negativa, es porque todos incidimos en favor para que esa persona pudiera mitigar un poco esa práctica. Pero digamos que a veces las energías que nosotros cargamos, las tensiones, que muchas veces son provocadas por pequeños detalles que están alrededor de nuestra casa, hace que nuestro escenario social pueda tener una valoración o una consecuencia. Ojo, recuerde que la palabra consecuencia no es una palabra negativa. La palabra consecuencia es la respuesta a un acto, una acción que provoca un ciudadano, una ciudadana ante una situación. Entonces podemos provocar situaciones positivas o podemos provocar situaciones altamente negativas. Por eso cuando usted esté en ese escenario laboral, en ese escenario, por eso es muy importante que tengamos, y aquí arranco con el primer tips. Si yo veo que mi compañero o mi compañera llega en un estado de síntoma negativo o positivo, lo primero que hay que hacer es saludar con buena vibra. Es decir, Arleni, ¿cierto? Saludémonos así de abrazo, saludémonos con una sonrisa oreja a oreja, y eso empieza a crear unas sincronías muy enmarcadas que hacen parte de este proceso. Por eso, partir entonces de comprender que cada ciudadano, cada ciudadana, cuando se alimenta de una buena práctica, se alimenta también de importantes acciones. Yo creo que lo que estamos viendo aquí, Arleni, creo que es muy importante que empecemos a darle sentido. ¿Qué es lo que vemos en el color azul? En el color azul, ¿qué vemos, Arleni, en el color azul? ¿Qué logramos identificar? En el color azul vemos la identidad de la persona. Entonces, en cada momento y en cada escenario donde nosotros nos desenvolvemos, es muy importante tener en cuenta las otras personas. Que esas personas tienen actitudes, tienen emociones, tienen ideas y que tienen su propia forma de relacionarse. Si yo soy de alguna manera empático con reconocer la diferencia del otro, pero también las igualdades que tengo con el otro, y que el otro ser humano también, como tú dices, puede llegar o tener una dificultad, y saber cómo le ayuda a tramitar esa dificultad que tiene, podemos ir ayudando comunicación más asertiva y relaciones más cercanas con el otro que le ayuden de pronto a minimizar
ese conflicto que de pronto puede tener personal y que lo lleva a que también se convierta en un conflicto social o un conflicto con los otros. En segundo lugar, Henry, está donde es. Y es que las personas, una vez dice, se comportan de una manera en un espacio y de otra manera en otro. Realmente lo que pasa es que las personas, de acuerdo a donde estén, el grado de confianza que tienen y también lo que el medio le permite hace que actúen de una forma u otra. Entonces, en el lugar hay unos entornos inmediatos donde uno de pronto tiene la capacidad y la seguridad para hablar y ser de una manera y de relacionarse de una forma, y en otras se les dificulta mucho, de otra forma, hacerlo de forma negativa. Entonces, es muy importante entrar a trabajar un elemento que nos habla de la comunicación ahí, que es el lenguaje. Y es que el lenguaje neutro es aquel que nos permite efectivamente que en los diferentes entornos donde se relaciona el ser humano esté en capacidad de dar respuesta, ¿cómo se dice? Neutra. Cuando decimos neutra no es que una persona sea plana, sino que efectivamente sea capaz de tramitar sus emociones, pero para ello también tiene que tener en cuenta la forma como el otro lo recibe, lo percibe y cómo en ese contacto y relación con el otro efectivamente se tejen un montón de acciones que les permiten a los dos encontrar ese punto de encuentro. Ahí es donde hablamos del medio y es cómo disponemos de esos escenarios para que haya el diálogo, para que haya la conversación, para que sea posible que a pesar de las diferencias podamos expresarnos y que el otro desde el respeto me escuche, yo lo escuche y efectivamente podamos encontrar los puntos comunes. Y ahí se teje el tercer punto que se llama cultura. Y cuando hablamos de cultura es cuando sumamos todas esas identidades, todos esos elementos que nos hacen diferentes, pero también toda esa historia que traemos, todo el proceso educativo, todos los elementos que hemos recogido desde la comunicación y desde el relacionamiento con los otros y que nos van ayudando a que vamos forjando nuestra personalidad, nuestra capacidad de relacionarnos con los otros y de ser. Y en el fucsia tenemos con quién es. Entonces ahí entran todos esos elementos. La persona, al sumarse en un entorno, encuentra una forma de relacionarse, de dialogar y conversar con nosotros y por lo tanto, a medida que se van tejiendo los lazos de confianza, la seguridad de ser capaz de expresarse con el otro, de tramitar la forma de resolver los conflictos, se van dando nuevas relaciones. Bueno, muy bien, Arlene. Yo creo que ahí lograste hacer un ejercicio importante y recoger tres conceptos importantes. Las actitudes relacionadas con las emociones, dos, el entorno o el contexto donde nos movemos y tres, con el tema del relacionamiento. Por eso es muy importante para quienes nos están viendo, hagamos entonces el primer ejercicio. Si usted se ubica en la playa Conaoriental, yo creo que lo invite cada uno, se imagine, vamos a pararnos en la playa Conaoriental. Y en la playa Conaoriental cada uno va a asumir una actitud de observar a una persona. Cuando usted esté en ese contexto, entonces la pregunta que yo le hago a usted, ¿cuánto tarda usted en crear un juicio a una persona? Por eso esos juicios que muchas veces nos adelantamos crean también ambientaciones y crean también un escenario muy importante en la relación de las personas. Por eso vinculamos, por eso también asumimos la pérdida social y también asumimos la confrontación. Aquí es muy importante en el logro de este corto experimento social que se hizo en España. En algún momento lo logramos hacer aquí en la ciudad de Medellín y digamos que queríamos hacer ese ejercicio de correlación si digamos que las prácticas europeas correspondían también a la mirada también latinoamericana. Y nosotros, como latinoamericanos tenemos la tendencia a replicar muchos asuntos. Es más, dentro del ejercicio de la convivencia, yo creo que aquí es muy importante hacer la valoración de las creencias. La creencia es un asunto que lo sostiene el sujeto en el día a día. Cuando el último sujeto deje de nombrar esa representación social, la creencia desaparece. Por eso los chismes terminan siendo una falsa verdad. Parte de los barrios de nuestra ciudad de Medellín
se han alimentado de esas pequeñas prácticas que se han vuelto de manera muy cultural. Por eso el lenguaje termina siendo un elemento simbólico. Cuando una persona siempre le dice, ay, no, contámelo, a ver cómo te fue. Ay, no. Es más, cuando estamos en el barrio, ¿cuántas veces hemos visto que en el barrio llega, por ejemplo, un mariachi a las 12 de la noche y sale el primer mariachi y sale con la guitarra, ahí, ándale, con el primer guitarrazo? Lo primero que hace la gente es mirar a través de la ventana a quién le llegó el mariachi. Logra interpretar con base a la primera canción, logro sacar el concepto, la definición para quién va dirigido. Entonces, casi siempre nosotros estamos viviendo sobre el elemento simbólico como lenguaje pertinente de la vida y con eso hablamos, ¿cierto? Todo lo que uno quiere preguntar, todo lo quiere uno contar. Ese ha sido, abro comillas y la cierro, porque ese ha sido, digamos, que el imaginario social frente al elemento simbólico. Arlene, hay algo muy importante y muy genial que tiene que ver como con la norma. Nosotros somos actores sociales que siempre modificamos nuestra conducta. Ojo, Arlene, con eso, y para quienes nos están viendo, cada vez que se modifique una conducta es porque el sujeto es observado. Si nosotros no fuéramos observados por nada, por nadie, digamos que la conducta sería muy amplia, muy liberal, pero digamos que estamos en el centro de la ciudad de Medellín. ¿Y cuántas cámaras de seguridad tenemos en el centro de la ciudad? ¿Cierto? Y aún así, eso modifica el comportamiento de la conducta. Por ejemplo, si usted se monta en un ascensor y no tuviese cámara, ¿tú qué harías en ese ascensor? Pero como sabemos que los ascensores tienen ciertas cámaras, entonces la actitud es distinta. Por eso, Michel Foucault siempre dijo, nosotros somos sujetos condicionados a la norma y la norma regulariza la conducta humana y el comportamiento humano. Por eso el contexto social, y habla del relacionamiento con el medio, termina siendo esencial porque el contexto, usted no va a estar solo en este mundo, entiéndalo, compréndalo, usted necesita por obligación tener una relación con el otro. Si usted se va en un bus de servicio público, usted tendrá contacto con el señor conductor, entregándole el pasaje. Vea, señor, aquí está. Si usted, ese simple acto, el conductor con la mirada y el acto con lo que usted represente, le entrega el billete, ustedes interactúan, para bien o para mal. Por eso el ejercicio educativo y el de la identidad social termina siendo un ejercicio muy complementado porque precisamente nosotros necesitamos hacer una cultura ciudadana. Esa cultura ciudadana lo hemos venido haciendo durante muchos años. Ejemplo exitoso ha sido el Metro de Medellín. Éxito ha sido en la casa. Por eso, Arlene, imagínense, Arlene, yo me voy para su casa. Yo puedo tener el permiso de abrir su nevera, por más de que yo pueda tener confianza con Arlene. No, yo tengo que pedir permiso. Ay, no, ay, señorita Arlene, qué pena. Yo me dejo abrir la nevera a ver qué hay. No, pues no, eso es, o sea, por un asunto cultural implícito, la educación ciudadana ha permitido que nosotros tengamos ciertos límites con el contexto social y eso permite generarle esas brechas tan interesantes que hoy nos permiten hablar de convivencia. Y para poder hablar de convivencia, lo decías muy claramente, parte de unos valores y de unas creencias. Esos valores y esas creencias son las que también nos ayudan a ponernos como límites a la hora de que de pronto nos vamos a exceder en una acción o en una forma de comportarnos que puede afectar al otro. Esos valores también nos ayudan a generar empatía y acercarnos con mayor facilidad a unos que a otros. Y las creencias también nos ayudan a asociarnos, ya sea porque tenemos una afinidad por la música o por la religión o por la cultura o un gusto literario o educativo. Hay diferentes formas que existen socialmente que nos permiten asociarnos con otros. ¿Y qué mejor forma de trabajar la convivencia, de encontrar asociaciones positivas, de generar también acciones que permitan que los jóvenes y los niños encuentren las formas de encontrarse, pero también que hayan escenarios que permitan que esas creencias y esos valores de los adultos lleguen a darse y les permitan a ellos también tener esos espacios donde puedan vivir los diferentes ciclos de la vida.
el adulto mayor, las personas afro, las personas indígenas. Entonces, los valores y las creencias, a pesar de que sean distintas, como todos convivimos en una misma ciudad, es muy importante reconocerlas, pero aceptarlas, pero también aprender a tramitar cómo se van presentando en nuestros diferentes momentos de la vida y en los diferentes espacios que tiene la ciudad. Tú decías también que otra cosa que se vuelve muy significativa es el lenguaje y los símbolos. Y es que uno de acuerdo a donde estaba cogiendo una forma de decir las cosas, una forma de expresarse, una forma de moverse. Uno a veces con solo ver, como veíamos en el video, a veces generamos unos estereotipos que creemos que unas personas de determinados rasgos son de una forma y resulta que realmente la comunicación siempre nos ha enseñado y es el mejor escenario para tramitar las diferencias, que para reconocer y saber quién es el otro hay que acercarnos a él, hay que saber quién es. ¿Qué es lo que trae consigo en esa maletica? ¿Cuál es el equipaje que esa persona trae? Y desde ahí empezar a comprenderla y no empezar a generar prejuicios o juicios de valor sin saber qué es lo que habita en ese otro ser. Decías un tercero y es las normas. Entonces las normas siempre las hemos visto como la imposición, lo que es difícil, lo que es complejo, pero realmente las normas los que nos están dando son unos lineamientos y son unos puntos para encontrarnos. Son como ese puentecito que nos permite que unos con otros encontremos el camino para hallar la forma de convivir. Y ese caminito nos abre una puerta que es el relacionamiento, que no solamente con las personas, sino con el medio. Entonces dirán, pero ¿por qué con el medio? Pero es que resulta que la ciudad, lo que está afuera, los parques, los edificios, las vías, los paraderos de buses, las zonas verdes, son de todos. Y ese relacionamiento con el otro también nos permite convivir, gozar esos escenarios, pero esos espacios no se hicieron solamente para que estén ahí, sino que son para el goce y el disfrute de los ciudadanos. Entonces, por eso el relacionamiento y la convivencia no solamente con otros también, sino con esos equipamientos que tenemos alrededor que nos permiten además tener una mejor calidad de vida. Y por eso pasamos a ese último punto que aparece en esta diapositiva que les estamos mostrando, que es la educación y la identidad. Y resulta que la educación es ese escenario donde aprendemos, donde tenemos unos hábitos y unas formas de hacer las cosas que nos permiten efectivamente asumir unas actitudes que sean pertinentes para el momento que estamos viviendo, donde estamos, con quién estamos y que nos permita además crecer como personas y tener una mejor calidad de vida. Por eso cuando nosotros estamos conversando, Henry, de cultura, casi siempre tenemos tres enfoques muy importantes. El primero es el enfoque humano. La cultura parte de los seres humanos, de esa necesidad de cada uno de nosotros de relacionarse con el otro. Todos los seres necesitamos de alguna manera convivir con nosotros. Y para ello entonces tenemos y requerimos de una ciudad donde cada uno de nosotros pueda trabajar desde el respeto, desde la valoración del otro y el entorno, pero lo más importante, Henry, es que la convivencia parte de proteger la vida. Entonces, ¿qué hago yo realmente desde mis deberes y desde mis derechos para ayudar a que el otro conviva bien, para que el otro esté bien, para que yo esté bien? ¿Y qué es lo que tengo que cumplir yo o hasta dónde? ¿Cuál es el límite que yo tengo para que yo pueda lograr todos mis gustos y mis derechos sin que el otro se vea afectado? El segundo enfoque es el enfoque de ciudad, y en la ciudad lo que realmente venimos trabajando es la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, es la seguridad integral. También cómo me cuido, cómo te cuido y cómo nos cuidamos. El segundo, la convivencia, que es la forma como nos relacionamos. Y el tercero, son esos derechos movidos desde la gobernanza, desde cómo todos participamos para tener una mejor calidad de vida. Y para lograrlo tenemos dos elementos muy importantes, que es la comunicación y la pedagogía social. Estos dos elementos permiten generar realmente encuentros donde podamos dialogar, donde podamos hablar de la diversidad, donde podamos reconocernos, pero el factor más importante es donde juntos podamos construir acciones que nos ayuden a que la ciudad sea de todos y para todos.
Bueno, como tú decías, Arlene, yo creo que la aproximación de la cultura o del tema de la formación de cultura ciudadana, yo creo que viene de un concepto muy importante y creo que ustedes deben tener mayor experiencia. ¿Cómo fue esa, digamos que la taxonomía generacional que hemos recogido en los últimos 60, 70 años en la historia de la humanidad? Digamos que mire, Arlene, imagínate que hay un asunto interesante. Si en los años 60 había una configuración por la familia, digamos que el interés después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que eso nos permitió entender cómo hoy nuestros abuelos tienen una cosmovisión de la vida. Y digamos que la transformación cultural ha permitido que los valores de la vieja escuela fueron modificados de muchas formas. Es más, parte de los que estamos acá o los que posiblemente pueden ver esta producción, digamos cuántos de los que estamos acá fuimos educados, por ejemplo, con chancleta, rejo, con cualquier otro medio, chancleta voladora, todos esos elementos que permitieron de alguna manera modificar de manera condicionada la cultura. Es decir, nosotros aprendimos al calor de un rejo, es decir, al calor de una norma. Hoy en día estamos hablando de un proceso cultural adaptativo que nosotros entendemos por un asunto reflexivo, digamos que esa generación que orienta las prácticas del individuo, digamos que modificándolas partiendo de ciertas experiencias. Entonces, digamos que las tradiciones, la vida, nos ha dejado importantes lecciones de vida. ¿Y cuáles han sido esas lecciones de vida? Estas lecciones de vida han permitido que el comportamiento humano o la dinámica de la vida también se puede ajustar y digamos que no dejarle al universo la toma de decisión, porque si yo le dejo al universo la toma de decisión, las conductas también se modifican. Claro, hoy tenemos mayor reflexión frente a la conducta humana. Y por ejemplo, ahorita vamos a ver un corto video sobre cómo esas pequeñas prácticas ciudadanas se pueden modificar. Y hablo en particular en Medellín. En Medellín tenemos un serio problema de convivencia asociada al tema del uso adecuado del espacio público, en el que hay unos factores importantes que están condicionados con el tema de los residuos sólidos. Es decir, yo como vecino, como vecina, y seguramente en las comisarías de familia, en las casas de justicia, han llegado querellas y llega el síntoma ciudadano, maldita sea, es porque el vecino, porque me tira la basura. Digamos que el tema de la basura en la ciudad de Medellín ha generado riñas, conflictos y divisiones alrededor de vecinos y vecinas que han permitido tener, digamos que importantes cosas. Entonces yo quiero que veamos un corto video, Arlene, que nos invite a reflexionar cómo este comportamiento contrario a la convivencia relacionado con la basura genera dificultades alrededor de nuestra vida. Veamos. Un olvido oloroso. Samuel, no me digas que esa es la basura, porque estas no son horas de sacarla. ¡Ay, ma! Se me olvidó. Y yo creo que el carro ya pasó. Pues claro, era para sacar por la mañana. Ay, no, y esto está oliendo horrible. Dejémosla aquí en el poste. En 2 días vuelve a pasar el camión, ¿sí o no? Vecina, ¿no pensarán dejar esa basura ahí? No, para nada. Eso sí, porque la basura se debe sacar solamente los días establecidos. Dejarla en la calle afea el barrio, afecta la salud de todos y atrae ratas y cucarachas. Ay, sí, don Edgardo, qué vergüenza. Y yo que tanto le he dicho a usted que no barra para afuera. Entonces venga y yo le vendo una bolsa para que reembolse esa basura y la guarde hasta que pase el carro. Digamos que esta fue una campaña muy clásica, fue una campaña clásica y citamos que fue de alguna administración de la alcaldía municipal y digamos que este ejercicio que se desarrolló, digamos que permitió una reflexión importante de los ciudadanos y es que mire que desde mucho más tiempo se venía reflexionando con el tema de los residuos sólidos y eso ha empezado a modificar. Hoy en día estamos haciendo un importante aporte frente a esa construcción muy de generación a generación que nos permite de alguna manera hilar de manera especial estos ejercicios. Entonces, Arlene, yo creo que aquí es muy importante que podamos reflexionar sobre cómo, cuál es el vínculo de cada persona con respecto a los espacios públicos. ¿Qué tienes para contarnos? Sí, Henry. Una cosa muy importante a partir de este video es que
todos, tú decías ahorita que de alguna forma todos empezamos a como a vigilarnos como cámaras, ¿cierto? Que empezamos a hacerle como seguimiento al otro y como a tratar de modificar esas acciones que de pronto a algunos nos disgustan y que nos pueden ser de beneficio para todos. Cuando entendemos que el espacio público es de uso para todos, empezamos a darnos cuenta que cada uno de esos elementos que están en ese escenario llamado ciudad, los dueños somos nosotros. Entonces, los paraderos hay que cuidarlos, porque si no cuidamos un paradero público, cuando llueve o cuando vamos a tomar el bus, no vamos a tener dónde protegernos y cuidarnos. Cuando, como vimos en el video, sacamos la basura y la dejamos en una esquina, no solamente te estás quitando como el problema tuyo, te lo quitas porque lo sacas de tu casa, pero le estás generando un problema a todo el barrio. Entonces, la forma como nos comportamos en el espacio público tiene que ver no solamente cómo hacemos uso, si dañamos o no todo lo que está a nuestro alrededor, sino también desde nuestros escenarios más cercanos, como es la casa, qué elementos de ahí vamos llevando también al espacio público que van ayudando a que se deterioren. Cuando también, por ejemplo, vamos por una red caminera y encontramos zonas verdes, la forma como hacemos el uso de las zonas verdes, cuando no recogemos los desechos del perrito, cuando tiramos basuras a la calle, cuando efectivamente dañamos las luminarias que nos permiten tener más seguridad porque nos permiten en la oscuridad de la noche saber por dónde caminamos, por dónde nos dirigimos. Entonces son un montón de elementos que sumados lo que hacen es que van deteriorando no la ciudad, sino la calidad de vida de nosotros mismos. Entonces cuidar el espacio público, cuidar los elementos que hacen parte de nuestra ciudad, lo que ayuda es a que cada uno de nosotros vivamos mejor, que nuestros barrios sean más bonitos, más aseados, más saludables, que tengamos más y mejores posibilidades de tener más escenarios. Sabemos que, por ejemplo, a través de los recursos públicos, cuando se deteriora, se daña algo en el espacio público, hay una inversión que se tiene que hacer para recuperarlo, pero cuando están en buen estado esos recursos se pueden utilizar o emplear para generar escenarios nuevos. Entonces, también esa posibilidad de ampliar nuevas zonas de disfrute y uso del espacio público hace parte del ejercicio de cada uno de nosotros como ciudadanos de cuidarlo, del vínculo que tenemos no solamente nosotros como las personas, sino el vínculo que tenemos con nuestro entorno. Y también cuando hablamos de participación, no consiste solamente en que yo vaya a una reunión, en que yo vote en una asamblea, que yo vaya cuando dice la Junta de Acción Comunal. Participar también implica en ser conscientes de mantener los escenarios alrededor de nuestros hogares, los escenarios públicos en buen estado, darle buen uso, pero sobre todo también aprenderlos a disfrutar. A veces como ciudadanos creemos que necesitamos muchas cosas para divertirnos o para salir y que no tenemos oportunidades, pero la ciudad también está llena de un montón de espacios que son públicos, que la idea es que podamos usarlos y que se vuelvan en sitios de encuentro con otras personas, con otras comunidades, con otras culturas, con otros saberes. Entonces, ahí se unen esos tres elementos, el cuidado y el vínculo con las personas, el relacionamiento con el espacio público, la forma de participar y de relacionarnos. Y me gustaría mucho que tú nos hablaras un poco de, a partir de ello, cómo podemos todos aportar y reconocer los deberes y los derechos como ciudadanos con relación a la convivencia y que realmente es elemento de convivencia. Arleni, como usted lo dijo, y digamos que así sigue transcurriendo esta historia y esta narrativa. Y yo le hago la pregunta para ustedes. Finalmente, ¿cómo asumimos los deberes y los derechos frente a un espacio de correlación de espacio, donde yo convivo y convivo con el otro, vivo y convivo con el otro? Entonces, esas percepciones nos hacen también preguntar cuáles son los escenarios de lo público y lo privado. ¿Cuáles son esos escenarios que a mí me permiten de alguna manera validar y entender de que la inteligencia emocional también ocupa un papel importante? Por eso la convivencia de los imaginarios de futuro terminan siendo una oportunidad para darnos la respuesta a algunos ejercicios. El profesor Beck siempre nos dijo toda la historia de la humanidad. El riesgo es necesario, el riesgo necesitamos, el riesgo para poder sobrevivir.
Sin el riesgo, yo no puedo tomar decisiones. Es decir, ¿yo cómo puedo asumir el miedo? Por ejemplo, el miedo es si yo paso la calle cuando el semáforo está en rojo para los vehículos y verde para el peatón, si está en muñeco rojo para el peatón y el semáforo verde, ¿cuál es el riesgo que yo debo de asumir para poder tomar la decisión? Y el miedo yo lo explico de la mejor manera. El miedo no es ver la araña, es perderla de vista. Y cuando estamos en ese ejercicio de perder de vista los riesgos, muchas veces aparecen las preguntas de afrontamiento. El segundo concepto más importante tiene que ver con el concepto de Rosa, ¿cierto? Rosa nos dice un poco sobre la aceleración. El mundo va muy rápido, tan rápido que no nos damos cuenta sobre el tiempo, sobre lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Todo el mundo anda a la carrera, inclusive en el centro de la ciudad de Medellín, cogemos el bolso y siempre estamos mirando en función de la prevención. Entonces el profesor Rosa siempre nos dice, si caminamos la vida con pausa, podemos entender el minuto a minuto de lo que nos viene ocurriendo. Y Bourdieu nos habla sobre el concepto del hábito. El hábito ha sido una palabra clave que ha permitido durante este conversatorio que hemos tenido con Arlene, es preguntarles a ustedes cómo habitamos nuestro espacio interior. Si yo logro entender mi espacio interior, logro entender el espacio del otro. Recuerde que nosotros hacemos un ejercicio de cruzar emociones y gracias al efecto Pigmalión nosotros podemos tener alteración. Y por último, Luhmann nos habla sobre el concepto de confianza. El concepto de confianza es muy importante. Cuando la confianza se pierden muchas cosas de la vida. Por eso es un elemento que hay que mantener y que hay que cuidar con mucho amor. La confianza es un asunto intuitivo. La confianza es lo que nos permite crecer y valorar la experiencia del otro. Arlene. Así es, Henry. Y la confianza se teje a partir de la comunicación, de cómo yo soy capaz de generar en el otro ese acercamiento, de que el otro realmente, de alguna manera, sienta que lo que yo digo, lo que le estoy expresando, que como yo actúo y me comporto, le genere a él esa seguridad de poder relacionarse constantemente conmigo. Y esa comunicación no es solamente el diálogo y la expresión verbal. La comunicación también tiene mucho que ver con los gestos, con la forma y los lenguajes, los modismos, las palabras que utilizamos. Entonces, algunas veces una forma de la convivencia se puede ver afectada también por la forma como con los gestos y la forma como nos presentamos ante el otro, puede verse agresiva o puede verse brusca. Entonces, siempre tiene que estar mediada por la forma como nos expresamos, por la forma y las palabras que decimos, pero también cuando somos capaces de encontrar ese lenguaje común que para el otro sea comprensible, de reconocer, identificar que el otro realmente cuando yo me estoy acercando a él, comprende lo que le estoy diciendo. Y es que resulta que las personas, no todos tenemos la misma forma de comunicarnos. Hay personas que son más visuales, entonces por el simple hecho de un gesto, de una actitud, de un movimiento, se pueden sentir agredidas. Entonces es muy importante trabajar lo visual. Hay otros que son más auditivos que se dejan o que se ven afectados o que aprenden más fácil desde lo auditivo, y hay quienes manejan la parte audiovisual y kinestésica que tiene que ver con el contacto. Por eso cuando estamos hablando de cultura y desde los ejercicios que hacemos de ciudad, siempre es muy importante trabajar estos tres elementos, que cada uno de esos ejercicios comunicativos y pedagógicos tenga, ya sea por campañas, por encuentros, por procesos o por acciones, material, elementos y estrategias que manejen lo visual para aquellos que hacen uso de este medio para acercarse al otro, el de la escucha, para quienes aprenden más desde la palabra y desde los sonidos, y el audiovisual para quienes mezclan ambos. Además, porque al tener en cuenta estos tres elementos también hay un tema de equidad,
porque sabemos que, por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad visual pueden aprender a través de podcasts, de canciones, de cuñas radiales, de conversatorios, y es una forma de llegar a ellos. O al contrario, quien tiene una deficiencia, una dificultad auditiva, le hace más fácil acercarse hacia lo visual. Y por eso, cuando hablamos de comunidades, siempre estamos hablando de que hacemos estrategias de informar, educar y comunicar. Entonces, Henry, estas estrategias son muy importantes y vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Cuando estamos hablando de informar, son aquellas estrategias que realmente le están dando datos, información a todos los ciudadanos y a todas las personas para que puedan acceder a programas, para que conozcan un tema, para que identifiquen una forma de participar. La información tiene una condición y es que cuando tú informas, envías el mensaje, ya sea auditivo, audiovisual o visual, y la persona no tiene como esa retroalimentación, simplemente le llega, puede ser por ejemplo a través de las páginas web o a través de un volante, de un afiche, de un pasacalle. La persona lo lee, la persona lo introyecta, pero no tenemos esa respuesta del otro, si lo recibió o si no lo recibió. Simplemente es ese ejercicio donde hacemos esa información pública para dar conocimiento a toda la ciudadanía. Mientras que en el proceso educativo, ahí sí generamos estrategias que van más allá de lo informativo y que nos están entregando herramientas y elementos para transformar la vida de las personas. Entonces nos está ayudando a generar hábitos, a generar nuevas formas de ver, a que a veces uno diga, ve, yo esto lo hacía de esta manera, lo voy a cambiar, o me gusta y lo sigo actuando. Entonces la educación va a ser ese ejercicio que nos permite a todos generar nuevos hábitos o mantener los que tenemos y son positivos. Y cuando hablamos de comunicar, son esos escenarios donde tenemos la posibilidad de tener frente a frente al otro o de tener el feedback del otro a través de preguntas, de respuestas o de formularios, donde el otro nos da su opinión, y efectivamente la sumatoria de tener una buena información, de hacer parte de procesos educativos y de tener encuentros de conversación, de discusión y de análisis con el otro son los que nos van a permitir ir transformando las realidades, porque va a permitir que cada uno de nosotros pueda efectivamente ser parte de esa toma de decisiones y tener su voz dentro de esos ejercicios ciudadanos y dentro de esos encuentros que se crean constantemente para mejorar y garantizar que en la ciudad podamos convivir. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir recogiendo elementos importantes sobre cómo podemos mejorar nuestras acciones. Posiblemente todas las personas que estamos aquí podemos enseñar, podemos llevar el mensaje de convivencia en cada uno de los momentos de nuestra vida. Digamos que el hecho de tener una importante relación y contribuir con el espacio del otro, yo creo que ahí estamos haciendo el ejercicio de hacer la tarea. Cuando yo entiendo el espacio del otro, podré entender no solamente su contexto, sino también esa forma individualizada en la que llegan los sujetos a esos espacios y a esos contextos. Yo creo que hay un asunto normativo. Mire que ahorita lo habíamos hablado sobre el tema de la cultura. Nosotros como ciudadanos y como ciudadanas tenemos una normativa social que permite de alguna manera entender de que hay unas reglas sociales implícitas y esas conductas o esas normas sociales, eso es lo que nos ayuda a entender el minuto a minuto de nuestra vida. Por eso también nosotros específicamente como ciudadanos cumplir la norma comunitaria no es simplemente el primero, el segundo, como el paso a paso. No hay un paso a paso. Yo creo que hay un asunto involuntario, yo creo que el asunto natural de nosotros frente al comportamiento que tenemos con los ciudadanos, yo creo que es aprender a observar, saber escuchar. Yo creo que eso es muy importante. A veces el silencio, muchas veces, en una situación de conflicto, termina siendo el mejor aporte. Y por eso el estímulo de las actitudes ciudadanas, que es lo que estamos intentando explicar, conlleva que nosotros podemos resolver pacíficamente todos los conflictos. Mire, en la cárcel, tanto de menores y como adultos, de hombres y de mujeres,
muchos de los que están ahí es porque han tomado malas decisiones frente a no a regular sus emociones en una situación de crisis, en una situación de conflicto. Vemos que inclusive, por ejemplo, en una comuna de Medellín, un hermano mató a otro porque en una sancochada no le guardaron un pedazo de carne. O, por ejemplo, en la 33, hace pocos meses, una persona le enterraron una aguja simplemente por robarle un dispositivo electrónico. O, por ejemplo, un vecino intentó salvar una pelea, una discusión en un segundo piso y terminó en el primero porque los que generaron el conflicto se metieron de manera brusca y lo tiraron al primer piso y termina muerto. Es decir, nosotros no sabemos medir las consecuencias quizás de nuestros actos. Por eso, mejorar la capacidad de expresión, de comprensión y de interpretación. Vea, yo quiero extraer una palabra que aprendí en la comuna y me lo enseñó un chico que nació en el barrio y que, digamos que abro comillas, es conocido como el mejor, uno de los neas más finos que yo he conocido en Ciudad de Medellín, cierro comillas, y él me enseñó la siguiente palabra filosófica urbana: el visaje es el que mata. Cucho, cierro comillas, así me lo dijo. Y digamos que yo ahí es donde yo logro entender de que cada vez que nosotros culturalmente, si no logramos expresar lo que sentimos adecuadamente, el otro va a tener una interpretación subjetiva de lo que yo pienso. Por eso hay que permitir la corresponsabilidad. Por eso hay que darle el punto blanco, darle el punto blanco a la asertividad. Por eso es importante recoger los elementos importantes como la pedagogía y la cultura son habitados en pequeños espacios donde todos y todas, inclusive hasta el final de nuestros días, debemos aprender, señorita Arlene. Sí, Henry. Creo que cuando hablamos de pedagogía no estamos hablando de la escuela. Estamos hablando que todos y todas somos maestros en el relacionamiento con los otros. Entonces, en ese orden de ideas, las personas siempre tenemos que tener muy en claro cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos, cómo algunas acciones individuales pueden afectar el relacionamiento colectivo. Entonces, tú lo decías ahorita, por ejemplo, puede que a mí me guste la música a alto volumen, un tipo de música, pero sabemos que en Medellín, por ejemplo, las casas están muy cercanas, entonces puede que a mi vecino no le guste esa música. Yo no tengo por qué restringir mi gusto, pero lo que sí puedo hacer es moderar mi gusto, ¿cierto? Entonces, en cuanto a lo que decías ahorita de bajar el volumen, que yo lo pueda disfrutar sin que afecte al otro, pero también tener en cuenta que yo tengo unos derechos y que tengo unas responsabilidades, creo que hay que hacer los dos ejercicios. Reconocer muy bien a qué tengo derecho, pero también cuáles son mis deberes, ¿cierto? Eso lo vamos a trabajar siempre desde la conciencia ciudadana. Y es cuando los individuos somos capaces de reconocer que nuestras acciones pueden afectar a otros o que las acciones de otros me afectan. Y ahí es donde entra todo ese ejercicio de tramitar positivamente los conflictos y de tratar en lo posible de mediar esos conflictos antes que se llegue a la violencia. Para ello también es muy importante, entonces, como personas, tener en cuenta el hábito o los hábitos de las otras personas, las costumbres y los valores, y saber de qué manera abordamos a los otros individuos cuando se presentan estas situaciones o estos problemas, para que lo tramitemos de una forma diferente y tratar de promover la no violencia y no llevar a extremos acciones que se pueden resolver de forma más sencilla desde la cotidianidad y desde esos pequeños encuentros que, si no se tramitan en el día a día, pueden llegar a volverse una ola más grande, un problema más grande, que no solamente va a afectar ya a unos pequeños grupos, sino que va a ir afectando a otros. Por eso, en ese relacionamiento con el otro, la palabra, como dijimos desde el principio del encuentro de hoy, se llama convivencia, y es cómo yo convivo con el otro, cómo mis vivencias las puedo disfrutar sin que dañe las vivencias del otro. En segundo, hablamos de la corresponsabilidad como ese acto conjunto de disfrutarnos en nuestra ciudad, de habitarla, pero también de ayudarla,
de aportarle y de que el desarrollo sea de todos y para todos y que la transformación no hace parte de un pequeño grupo, sino que todos estamos en capacidad de aportar ahí. Para ello, entonces, contamos con las habilidades sociales y ciudadanas que nos permiten ser transformadores de nuestros propios problemas o encontrar soluciones o generar nuevas alternativas para vivir mejor. Y para ello, entonces, es muy importante siempre fortalecer ese tejido social. Y cuando hablamos de fortalecer el tejido social, no estamos hablando solo de las organizaciones sociales, sino mi tejido más cercano, mi familia, mis amigos, mis vecinos, mi comunidad, mi ciudad. Y cuando hablamos del entorno, que le hemos dicho también en el transcurso de todo el conversatorio, es ese relacionamiento consciente con todo lo que me ofrece la ciudad y el lugar que habito, lograr esa apropiación que hablamos ahorita de las normas, no como una imposición, sino como ese lineamiento que me permite acceder a nuevas formas de vivir y acceder a nuevos programas y acceder a otros ejercicios. El tercero sería entonces el respeto y el cuidado de lo público. Recordemos que lo público es lo propio, porque es de todos. Cuando hablamos de lo público, es de uso de todos. Entonces, público significa de todos. Entonces, cuando hacemos el cuidado de esos escenarios, de esos espacios y de todo eso que nos está ofreciendo una ciudad, estamos cuidando nuestros bienes propios. Hay unos intereses colectivos que debemos de siempre fortalecer, de encontrar la mejor forma de convivir y de que los intereses colectivos nos permitan trabajar desde la diversidad, de la interculturalidad, desde el goce, desde el disfrute, desde los deberes y los derechos. Fortalecer el tema de inclusión. Y hay dos elementos muy importantes y es que nos apropiemos de la ciudad de una forma positiva, que busquemos siempre participar, pero en tercer lugar, y no el último ni el menos importante, sino el que abarca a todos, es que aprendamos a habitar, a vivir y a convivir con nosotros y con el entorno. Y continuamos entonces, ¿cuáles son esos tips para que usted, ojo, pueda replicar, pueda entender y pueda enseñar a quien pueda? Porque todas las personas podemos ser innatos en la pedagogía de la convivencia. Una de ellas, y lo que más sentimos que necesita la ciudad de Medellín, es la capacidad de tolerancia. Tolerar, comprender la realidad del otro y tener un sentido propio por la solidaridad. Yo creo que si somos solidarios, empezamos a reducir poco a poco aquellas situaciones que muchas veces nos ponen en conflicto. Ojo, la voluntad de no hacer daño. A veces el lenguaje bélico de nuestras palabras pueden herir cualquier sensibilidad. Ojo, manejemos las palabras con amor, con respeto, con cariño. Hagamos las cosas más sencillas. Si usted no entendió, si usted amaneció con el pie izquierdo y siente que hay una diferencia con su vida, pues trate de regular sus espacios, sus escenarios de vida y trate de regularlo de la mejor manera. Reducción de la agresividad. Vea, es más fácil que usted apriete las manos, cuente hasta 10, pueda tener la particularidad de hacer un ejercicio tranquilo, mesurado, sobre aquellas experiencias que muchas veces nos llenan de tensiones y eso nos puede generar un alto nivel. Tramitar los conflictos puede ser una buena opción. Ojo, además, Arlene, yo creo que esto es muy importante y es cumplir con nuestra responsabilidad. Inclusive es un asunto propio, es un criterio propio. Ojalá todos los seres humanos podamos cumplir esa responsabilidad de manejar bien los entornos donde estamos y donde nos movemos. Si yo conozco el entorno, conozco el contexto, las personas que lo habitan, digamos que ahí estoy asumiendo mi responsabilidad necesaria de saber a quién me dirijo la palabra. Ojo, no es solamente un tema de derechos. Si yo respeto los derechos de los demás y rechazo cualquier discriminación que pueda atender el uno con el otro, yo estoy coayudando a que muchos conflictos puedan nacer y podemos reducirlo. Yo creo que ahí es muy importante tener ese ejercicio. Las normas, digamos que están, si están es por algo. Muchas veces tenemos la tendencia, Arlene, de que
hecha la norma, hecha la trampa. No, hay que romper ese paradigma. Hay que romper ese paradigma. La norma es lo que nos va a permitir regularnos nuestros comportamientos y que todos tengamos un buen hábito para vivir. Como es de rico vivir tranquilo con el otro, como es de rico vivir con el otro. Genial. Crear diálogos de no violencia, diálogos tranquilos y diálogos de paz. Oh, y esa paz no es la palomita blanca o la bandera blanca, no. Un diálogo de paz es decir, te quiero. Un diálogo de paz es abrazarte desde el cuerpo y es otra forma de hablar. Y por último, tener una importante y adecuada interacción con el entorno. Y esa adecuada interacción es que si yo paso por un espacio público, no tiro la basura. Esa interacción responsable es que si yo veo a alguien que está haciendo, simplemente le digo, lo nombro, mejoremos para que todos estos tips de convivencia puedan llegar a un buen término y tú y yo, que habitamos la ciudad, podamos tener un espacio mucho más tranquilo y mucho más feliz, señorita Arlene. Henry, imagínate que por acá por el chat nos están haciendo unas preguntas. Te voy a decir cuál es la primera. Nos preguntan cuál es la relación entre la seguridad y la convivencia en la ciudad. Es una pregunta bastante compleja porque la relación entre temas de seguridad, y cuando estamos hablando de seguridad, siempre nos viene a la cabeza operativo, policía, fuerza pública, y no. Digamos que la seguridad es la responsabilidad que tengo yo como ciudadano de prevenir riesgos en el contexto. La fuerza pública lo que nos hace y lo que nos ayuda es entender de que eso, cuando se viola la norma, entonces nos ayudan a generar también pedagogía. Entonces, la seguridad y la convivencia es un asunto más de responsabilidad individual, porque muchas veces la seguridad, ay, no, hay un hurto, ay, no, dejémoslo a la policía, dejémoslo al funcionario de la alcaldía de Medellín, ay, no, dejémoslo al otro. No, la seguridad es un asunto propio, es una acción responsable para entender y comprender de que la convivencia va de la mano, es un matrimonio, inclusive se pueden casar, ¿cierto? Eso es parte de la naturaleza misma de mantener y cuidar esas dos instancias sociales. Sabemos que Medellín tiene áreas rurales, como es en los corregimientos, en los 5 corregimientos que tenemos. ¿Qué estrategias podemos promover y fomentar en nuestros corregimientos para mejorar la convivencia? Digamos que la convivencia tiene que ser una respuesta natural e implícita. La convivencia no importa el contexto, no importa el lugar, no importa quién lo habita o quién lo convive, si es rural o si es urbano. Digamos que la convivencia también es una responsabilidad, eso digamos que termina siendo una habilidad social, porque si yo tengo buenos actos o tengo buenas prácticas de convivencia, me van a permitir de alguna manera crear un ejercicio emulado. Es decir, como en el estadio, cuando yo estoy en el partido de fútbol, el uno solo pasa al otro, el otro en el partido, el uno mete el gol. O sea, yo estoy en el estadio, yo no le digo al que está al lado mío si estoy en el norte o en el sur, o en el oriente o en el occidente. Yo simplemente, yo no diría esto, oh, qué importante jugada donde ese jugador metió un gol. No, yo simplemente respondo y digo, gol, y grito, y me despeluco. Digamos que todos tenemos respuestas simuladas, todos van a actuar de la misma forma. Reacciono positivo, el otro va a reaccionar positivo. Por eso esos tips de convivencia son necesarios asumirlos y entenderlos de la mejor manera, Arlene. Y nos hacen una tercera pregunta, Henry, y es cómo lograr la participación de los ciudadanos en esos diálogos que se hacen o que se promueven para lograr la convivencia ciudadana. Los diálogos también deben de ser de doble vía. Arlene, yo creo que aquí es muy importante hacer la reflexión y yo quiero colocar un ejemplo tranquilo. Vea, si usted está en ese escenario del hogar, el primer diálogo de convivencia y de tranquilidad se relaciona directamente de un padre con el hijo, se relaciona de una madre con su esposo. Y Arlene, muchos ya pasamos por una complejidad, ¿cierto? Por una ciudad llena de muchas complejidades y no nos sabemos escuchar. Yo creo que aquí es necesario que podamos tener herramientas precisas para mejorar el control de nuestras emociones, para que las convivencias, ojo, entendidas en las múltiples
aristas o ámbitos en los que nos movemos puedan responder de manera directa y de manera corresponsable. Yo creo que la corresponsabilidad es tuya, pero también la corresponsabilidad es mía. ¿De qué me apropio, Arlene? Y la pregunta para el ciudadano y para la ciudadana es, ¿de qué me apropio? Muy bien, Henry. Y tenemos una última pregunta para que terminemos nuestro conversatorio del día de hoy. ¿De qué manera la formación ciudadana, sabemos que es un reto para la convivencia, pero cómo logramos que realmente esa formación sea más efectiva y que realmente empecemos a ver resultados y a mejorar la convivencia en nuestra ciudad? Los afectos terminan siendo una correlación importante y lo habla desde la psicología. Nosotros somos seres en falta y el hecho de que estamos cada momento de nuestra vida, somos o entendemos la falta como una necesidad humana, como lo decía Max Neff, el vínculo se hace necesario y se vuelve protagonista porque digamos que a la final nosotros tendremos que habitar con el otro. Por eso cuando estamos en una ciudad donde estamos muchos, caminamos muchos y hablamos muchos y sentimos que hay muchas personas, hay ruido, hay contaminación, hay mucha situación, hay muchos estímulos, eso como de alguna manera me va a permitir a mí tomar decisiones asertivas frente a lo que yo veo cuando yo esté en situación. Ojo, cuando yo estoy en situaciones, por ejemplo, lo que ocurrió esta semana en un barrio de Medellín, que unos vecinos observaron que un señor observó que le estaba pegando a una señora y que la estaba agarrando el pelo, llamaron a la policía y todo eso, las policías no pudieron entrar y cuando ingresaron a esa casa lo que se dieron cuenta es que el señor estaba peleando consigo mismo, no había ni señora, no había nadie, o sea, la gente se alimenta de los temores del otro, del miedo del otro, pero también del ruido del otro. Entonces también hay que saber manejar las situaciones para poderlas entender de la manera mucho más razonable. Muy bien, Henry. Antes de dar cierre a este encuentro, queremos decirles que a través del chat pueden encontrar el formulario para que nos compartan sus datos y poder seguirles compartiendo nuevas invitaciones para este tipo de encuentros donde vamos a conversar de diferentes temas que tienen que ver con nuestra ciudad, con la forma como habitamos, con la seguridad, con la convivencia, con el espacio público. Y segundo, para que igualmente pueda hacerles llegar el certificado de participación a estos encuentros. Henry, agradecerte de antemano el habernos regalado este espacio para conversar, para encontrarnos nosotros y con nosotros y poder de alguna manera apostarle a esas transformaciones positivas por la ciudad. Lo último, señoras y señores, lo último que quiero compartir con ustedes, negociemos todo lo que tengamos que negociar, menos nuestra felicidad. Muchas gracias a la Fundación Pascual Bravo, a Arlene, a todo el equipo detrás de cámaras y a todos los participantes por este espacio. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Desde la Fundación Pascual Bravo, esperamos contar con ustedes en próximos encuentros y como dice Henry, que aprendamos a disfrutarnos, a disfrutar con nosotros y a vivir esta ciudad de la mejor manera. Muchas gracias para todos y nos vemos en un próximo encuentro. Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer.